Hechos capítulo número 10. Vamos a leer unos versos de la palabra del Señor y vamos a leerlo de una forma antifonal. Leemos unos textos allí. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ustedes, hermano. Amén, hermano María. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Una vez más, iglesia, el 7. A los cuales envió a Jope, todos, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, que se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que le sentía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Puede sentarse. Gloria al Señor. Vamos a hablar, hermano, para esta noche, un tema que sería muy importante que usted lo captara, sabiendo el tiempo y la labor que vamos a hacer. ¿Cómo Dios prepara a sus siervos? ¿Cómo Dios prepara a sus siervos? Es una pregunta. Bueno, Dios prepara a sus siervos de muchas formas, pero nadie puede ser preparado en el propósito de Dios a menos que no esté en búsqueda de Dios espiritualmente hablando. Aquí miramos la experiencia de un hombre llamado Pedro. Cuando Dios llama a un siervo a cumplir una misión, lo prepara, escúcheme, para que cumpla eficazmente una tarea. O sea, Dios siempre llama a alguien, pero cuando Dios lo llama, Dios lo prepara para que esa tarea que vaya a cumplir sea eficaz. Yo no sé si la iglesia está aquí conmigo o no. Siempre Dios prepara, o sea, Dios tiene que preparar a la iglesia, a las villas, para cumplir una misión eficazmente en estos días que vamos a hacer. Pero yo me doy cuenta que la forma de preparar Dios a sus siervos es aprovechando. Pedro estaba ayunando. Me da a entender porque no había comido nada. Hermana Gloria, ¿qué hora era? Hermana Gloria, ¿qué hora era? No, aquí me dice que la hora, ¿qué? Sexta. Entonces, si dijimos que la hora novena era las 3 de la tarde, la hora sexta, ¿qué hora es? Las 12. Le iban a preparar algo para que comiera. Quiere decir que Pedro estaba, ¿qué? Ayunando. Lógico, ¿cierto? Estaba buscando el rostro del Señor. Estaba
estaba buscando la presencia de Dios como lo está haciendo usted, que le dijimos desde el momento de organizar los grupos. ¿Por qué lo hicimos? Para que usted clamara, para que usted orara con el propósito del lugar donde lo iba Dios a enviar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Por eso usted tiene que estar en sintonía espiritual. Usted un culto, usted un momento, usted puede quedar desubicado, porque Dios en su obra es así, hermano. Dios hace cambios, pero Dios siempre prepara a sus siervos. Por eso sentí que en estos días estuviéramos en ayuno. Mañana hay ayuno, el jueves ayuno, pero que fuera eso usted reforzara el clamor que se supone que usted está haciendo en su casa por esta labor que va a hacer. Porque nos vamos para hacer una labor, una tarea eficaz. Tenemos que mirar, hermano, que Dios está haciendo cosas maravillosas y cosas grandes. Gloria al Señor. Entonces, cada momento que el Señor obra en nuestras vidas, Dios obra con el propósito de bendecir nuestras vidas. Aquí miramos, hermano, la experiencia de un Pedro. Pedro, de antemano, ¿por qué Dios manda a un siervo a cumplir una tarea? La pregunta es buena, ¿cierto, hermano? ¿Por qué Dios nos manda a cumplir una tarea? La Biblia dice que Cornelio, en el lugar donde él estaba y como persona gentil, dice: tus oraciones han llegado y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios. Entonces, cuando alguien clama, cuando alguien teme al Señor en su forma, pero que quiere buscar al Dios del cielo, Dios le envía la revelación de su verdad, hermano. Aquí vemos que Cornelio no conocía, inclusive Dios conocía a Cornelio y Cornelio clamaba a Dios y Cornelio era justo. Se ve que era una persona que hacía buenas obras, que daba limosna, pero que oraba, que pedía a Dios, y Dios lo que lo tenía que incluir, amén, hermano, en la salvación. Y yo por eso es que, hermano, cada día nosotros vemos cómo las almas se salvan, cómo Dios tiene en cuenta a muchos que, a pesar de no estar dentro de la iglesia ni ser evangélicos, son personas que en su corazón tienen temor a Dios, quieren conocer la verdad. Y aquí vemos, hermano, que Dios guiará a cada uno de nosotros, no sé a dónde, pero a cuántos Dios les mostrará la verdad en estos días que vienen. Amén, hermano. Gloria al Señor. Entonces, por eso es que, hermano, Dios prepara a sus siervos. Dios nos está preparando en esta etapa, es porque ya de antemano hay personas que Dios en su propósito los quiere salvar, y que ellos están cansados de vivir una vida igual, rutinaria, quizás algunos a punto de matarse, quizás algunos a punto, hermano, de acabar con su vida, otros han perdido toda esperanza. Pero como me decía alguien ayer: pastor, no sé si Dios no me escuchara, pero le he pedido a Dios de una u otra forma que haga algo con mi hogar. ¿Será que es que Dios no me escucha? Y yo le decía: Dios sí escucha. Lo que pasa es que a veces Dios no quiere solamente que le clamemos a Él, sino nos entreguemos a Él. Que no solamente esperemos un milagro de Él, sino que a la vez le conozcamos, porque un milagro mayor, hermano, y una bendición mayor es conocer a Dios, pero ir a la eternidad y encontrarnos con el Señor. Entonces, bendito sea el nombre de Jesús. Vemos cómo la palabra del Señor, hermano, en su amor y misericordia, nos damos cuenta cómo Dios obra de una manera especial. Otra de las cosas que tenemos que comprender es que Dios siempre, hermano, siempre el Señor, en ese propósito que Él tiene con nosotros, Dios quiere prepararnos a cada uno de nosotros, pero Él quiere que le busquemos. Y me doy cuenta que donde Dios le da el mensaje a Pedro era estando en comunión con Él. Usted no piense o no espere un resultado de ir a evangelizar y que las almas se salven cuando usted no clama, cuando usted no ora, cuando como pueblo, como iglesia no nos involucramos
a buscar al Señor. ¿Qué decíamos el domingo? Que la iglesia unida, que la oración incesante de una iglesia, hermano, ¿qué hace? Que Dios intervenga. La intervención de un Dios poderoso se manifiesta cuando una iglesia hace oración incesante. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando una iglesia ora, cuando una iglesia clama, entonces, y buscamos la presencia del Señor, entonces nos damos cuenta, hermano, que las cosas cambian, son diferentes. Estamos receptivos espiritualmente, sentimos carga por las almas. Y vemos que en el propósito de Pedro, en él en ningún momento pensaba ni imaginaba. Yo creo que lo que Pedro que esperaba era bajar a comer algo. Lo que menos esperaba Pedro era que Dios le iba a dar un anuncio. Y le dio el anuncio en el momento que ya de antemano Dios había tratado con Cornelio y había enviado unos mensajeros para que buscaran. Vaya y busquen, vaya, llamen, vayan a tal lugar. Dios le reveló a Cornelio: vayan a tal lugar, porque Pedro se está hospedando en tal lugar, y tráiganlo. Vayan. Y entonces Dios sabía que ellos iban a ir, pero Pedro no los conocía. Entonces Dios, el mismo Dios que trató allá, entonces es el mismo Dios que en un momento trata con Pedro. Mire, hermano, muchas personas han tenido experiencia antes de conocer a Dios, de ser evangélicos. Quizás hay inconversos que han tenido sueños de Dios que muchos cristianos. Que de antemano vemos experiencias de personas que han compartido y decían, como dijo el hermano Carlos Guerra, una ocasión cuando tenía 8 años, Dios se me manifestó en mi vida, y yo no imaginaba lo que Dios iba a hacer. Después Dios continuó, y cuando en el momento crítico de su vida, Dios lo llama. Pero ya habían tratos en su infancia, por más que no lo conocían, Dios se revela. ¿Cuántos de nosotros también hemos tenido un plan en el propósito de Dios? ¿Cuántas personas que están allá, ya Dios está tratando, porque hay una iglesia que ora incesante, y ya Dios está tratando con los corazones? Y hermanos, ¿saben qué están esperando? Que alguien les hable, quieren conocer. Dios mío, ¿cómo hago para buscarte? Otros diciendo: muéstrame el camino. Señor, ¿cuál es la verdad? Y Dios tiene que preparar a sus siervos para enviarlos donde esas personas están pidiendo la verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso creo que la evangelización, lo que estamos haciendo, no es casualidad. Cada palabra que Dios nos permita hablar es porque ya hay personas que Dios está preparando para salvarlas. Entonces, si usted no lo hace, si usted no se mete en ayuno, si usted no busca, si usted no ora, si me comprende, si usted de pronto no puede venir a ayudar, pero que usted esté orando en sus casas, yo le digo, hermano, ¿por qué esperar a venir a orar en la noche a la iglesia? Está bien que lo haga, pero ¿por qué no se levanta temprano a orar y a clamar al Dios del cielo? ¿Por qué no tiene su vida de comunión con Dios, sabiendo que, y decirle al Señor: dame tu manifestación, dame tu palabra, dame la sabiduría? ¿Qué hace un guerrero? Esperar, afilar la espada, empezar a leer textos, empezar a prepararse para la evangelización. Yo le digo una pregunta: ¿lo está haciendo? Oiga, ¿sabe qué sentí esta mañana? Muchos creen que ahí en el momento Dios les va a revelar ¿por qué no está escudriñando la Biblia? ¿Por qué no vuelve y toma la espada del soldado y dice: Señor, estos son poderosos? Empezar a aprenderse la palabra del Señor, a meditar sobre ella, y que Dios le dé, amén, cuando abra su boca, no le revele porque ya está revelada. Muchos ni siquiera, inclusive cogen la Biblia para leerla, nada, ni están en comunión, están esperando a llegar aquí. ¿Para dónde voy? Cuando Dios está preparando a sus siervos para una tarea, hermano. ¡Qué responsabilidad delante del Señor! ¡Qué responsabilidad delante de Dios tenemos, hermano! Entonces vemos esta experiencia aquí que miramos en Pedro. Ahora, hermano, en el caso de Pedro, cuando fue llamado a la casa de Cornelio, su preparación espiritual fue clave. La preparación en el llamado de Pedro a cumplir esa tarea su preparación fue clave. Estaba buscando el rostro de Dios, hermano. Yo me doy cuenta que cuando uno busca más al Señor, mire, ¿por qué no evangelizas? ¿Sabe por qué? Que va a Dios a presentar a alguien a usted cuando ni siquiera usted busca a Dios.
que le da miedo hablar la palabra. Pero si usted busca al Señor, Dios le pondrá, hermanos, a sentir, no estará esperando usted que sea el día de la evangelización, sino que en cualquier momento está esperando para hablar la palabra. Yo le quiero decir, iglesia, algo en el nombre del Señor, a los que nos están escuchando a través de esta bendición espiritual. Tenemos que ser conscientes a qué nos vamos a enfrentar. Hay un enemigo, pero hay una tarea de antemano. Tenemos que atar y ligar al hombre fuerte. Vamos a alabar al Señor. Entonces la preparación de Pedro fue eficaz, fue clave en esto. Estaba buscando al Señor, estaba buscando al Dios del cielo, estaba buscando la gloria del Señor. Yo le digo, hermano, tanta necesidad hay en el pueblo que yo sé que muchos supieron que hoy había culto y que era clave hoy venir. Que era clave hoy venir. Porque vamos a hacer una labor. Y que muchos ya no están estudiando. Que muchos ya en este momento están descansando en sus casas. Y no se están preparando para este propósito. Que podían haber venido esta mañana a ayunar, listo. Que podían haber venido a culto, escúcheme, no que no supieron, porque aquí corre rápido, hay culto, anunciamos por la emisora. Pero si fuera en un momento un chisme, estuvieran aquí para escuchar el chisme. Seguro, seguro, mi hermano. Pero esto de compartir, hermano, le doy gracias al Señor, usted que vino. Vea que en un momento fue lo último, los hermanos, hay culto. Bueno, aquí lo bueno es, y así es, y gracias a Dios que usted vino. Porque usted vino fue porque el Señor sabe que aceptó el llamado. Y es Dios quiere decirle que prepararlo. Que vamos a cumplir una tarea, que nos hagamos hoy conscientes aún más de que es que Dios está en el propósito, que no es casualidad, que Dios que quiere tomar en cuenta para darte una bendición espiritual. Ya de antemano yo le puedo decir, hermano, porque Dios es soberano, a la persona que usted le va a hablar, ya Dios sabe a quién. Entonces dile, abre mi boca, dame sentir, dame palabra, muéstrame tu palabra, muéstrame tu voluntad, muéstrame qué hacer. Pero primero que tiene que prepararse. Hay que prepararnos para cumplir una tarea, una misión. Y entonces aquí dice que Dios los prepara. Dios le habló a Cornelio, Dios les dijo, tus limosnas y tus oraciones han llegado a la presencia de Dios. ¿Sí lo dice? No se lo dijo a Pedro. A Pedro fue cuando inclusive vamos a mirar qué le dijo. Porque es que es importante lo que Dios nos dice, pero es clave. Primer punto que es la preparación que tengamos. Vamos a mirar aquí algo también, hermano. En el caso de Pedro, cuando fue llamado a predicar en la casa de Cornelio, su preparación espiritual fue clave para obtener los resultados que vemos en esta historia. ¿Cuál fue primero? Preparación por medio de la oración. Como hombre piadoso, decidió orar. Y dice que a la hora sexta era una hora fijada para la oración. ¿Y dónde estaba allí? Oiga, hermano, en la azotea. No era su casa, pero es que el hombre de Dios, cuando el hombre del Señor está en comunión, busca un lugar, se las ingenia, mira a ver qué hace, pero a él sabe que lo primero que le compete es su comunión con el Dios del cielo. Su comunión con Dios, estar en comunión con Dios. Busca un lugar. Mire, mi hermano, usted ha buscado en esta semana la presencia de Dios, se está preparando. Si no lo ha hecho, mañana es la oportunidad, esta noche es la oportunidad. En cualquier momento, buscando, escudriñe la palabra, desenvuelve la Biblia, textos evangelísticos. Señor, háblame, Señor, dígame, Señor, mírame. O decir, pastor, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Necesito en esta porque quiero ser eficaz. Dios nos va a demandar eso. Cada evangelización, la sangre clama justicia. La sangre de tu hermano clama justicia, le dijo el Señor. ¿A quién? A Caín.
la sangre de tu hermano Abel clama justicia. Hay personas que están pidiendo ayuda y no conocen la verdad. Nosotros somos testigos de eso mismo. Nosotros nos conocimos en el Evangelio. En mi caso no, pero yo anhelaba cambiar. Yo anhelaba agradar a Dios. Yo anhelaba que Dios me escuchara. Yo anhelaba tener comunión con Dios. A mi forma lo anhelaba. Y Dios sabe qué. Dios ve eso. Gloria al Señor. Entonces miremos, hermano, que también esto es importante. Lo primero, la preparación por medio de la oración. Hay una hora indicada que usted tiene que tomar buenos hábitos. ¿A qué hora va a orar? El hombre de oración, el hombre de Dios, ya tiene su hora determinada para orar. O sea, por eso le digo, no venga aquí en un momento a aprovechar. Está bien, aproveche para orar cuando venga a la iglesia, pero si usted llega tarde, ¿qué le alcanza? No alcanza. Pero si usted se ha levantado más temprano, o de pronto usted dice antes de irme a acostar, que también hay otras personas que tienen esa devoción, antes de orar y buscar presencia de Dios, y temprano en las mañanas antes orar. O sea, cada uno de nosotros, Dios nos espera a esa hora que hemos determinado, a la cual cada uno de nosotros, amén, hermano, ya de antemano sabemos cuál es el lugar. Usted sabe en tu casa cuál es el lugar de encuentro con Dios, donde Dios te espera todos los días. ¿Hace cuánto que no lo haces? Quizás algunos escogen allí la parte de la cocina, porque no tienen, pero otros, Señor, dame una casa para hacer de él un cuarto de oración. ¿Y hace cuánto no entra ahí? Antes con más dificultad, que de pronto había más personas en la casa, era difícil, no sabía dónde meterse, pero lo hacías, buscaba el momento, la hora para estar con Dios. Ahora no, ahora tienes tu casa a tus expensas, pero no buscas al Señor. Hay un momento de comunión, hay un momento que el Señor quiere que tú te encuentres con Él, porque ahí donde Dios prepara a su siervo es en la oración, hermano. El siervo se prepara en la oración y Dios le habla a sus siervos es en la oración. Fue orando, escúcheme, no fue jugando fútbol, ¿cierto? No, mira, hay personas, hermano, que a veces sabiendo que hay culto, se hacen la roña en el trabajo para llegar tarde, para justificar que llegaron tarde, pero de antemano saben que salen temprano. ¿Usted cree que Dios no les demanda eso? ¿Usted cree que el Señor no sabe cuando usted puede y cuando no puede? Hermano, Dios es Dios. Dios sabe cuando yo puedo y Dios sabe cuando no puedo. Pero las cosas de Dios son por esfuerzo, porque yo a Dios no le doy de las obras. Yo le tengo que dar de lo mejor de mi tiempo. No si me sobra tiempo buscar o no, sabiendo que si Dios es el dador de la vida, yo tengo que darle en primer lugar al Señor. Entonces vemos, hermano, como el Señor aquí, en esta parte, Dios lo prepara. Entonces lo primero es la oración. Dos, buscó un lugar donde clamar. Es el lugar que el Señor te recuerda. ¿Hace cuánto que no lo haces? ¿Hace cuánto que no buscas al Señor? ¿Hace cuánto que no va ese lugar? Ya hasta le salieron, hermano, ¿qué puedo decir, hermano? Telarañas, ya porque ya las rodillas, aún, ya en tus rodillas, no se te nota que usted ora de rodillas. Ya te arrodillas y te duele, sientes el piso y te levantas. ¿Por qué? Porque ya se te olvidó orar de rodillas. Ya se te olvidó doblar rodillas. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Dios quiere que nosotros seamos ministrados. Gloria al Señor. Otra parte importante, hermano, es a la hora sexta, era una hora fijada para la oración. Apartado en la azotea, como hombre piadoso, siguió el ejemplo
de su Señor. Jesús oraba, porque hay que orar antes de tomar decisiones. Miren lo que dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. ¿Cuándo oraba Cornelio? Siempre. Aleluya. Hacía oración siempre. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. ¿Sabe que hay hasta inconversos o que no tienen la revelación que usted tiene? Y mire los que muchos de ellos son personas que tienen su momento para ir a encontrarse con Dios. ¿Sabe que hay experiencia de personas? Pastor, mi abuelita a las 4 de la mañana estaba ahí en su ignorancia de conocimiento a Dios, como dice la palabra, pero le buscaba. Y nosotros que le conocemos, que Dios es real, no le buscamos. Aquí vemos que Cornelio hacía oración incesante, todos los días oraba, siempre oraba. ¿Sabe qué? Temeroso de Dios con toda su casa. Con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. ¿Cómo le decía? Cornelio, por su nombre. Es que Dios nos conoce. Dios sabe quién es usted, quién soy yo. Él nos conoce. Lo llamó. Dice que la visión le decía: Cornelio. Le hablaron por su nombre. Él, mirándome fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un siervo llamado Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel se fue. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamado de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, se demoró en escuchar, obedeció. El ángel apenas le habló, desapareció. Vengan, es una orden. ¿Qué vas a hacer después de esta orden que el Señor te está hablando? ¿Qué vas a hacer después de lo que el Señor te está diciendo? ¿Vas a orar, vas a clamar para cumplir una tarea? ¿O vas a llegar aquí el día viernes? ¿A cumplir qué tarea sin buscar al Dios del cielo? ¿Cómo te fue? Ninguno me puso cuidado. Aleluya. ¿O vas a ir otros esperando que caiga un aguacero para que no salgan? Que el Señor reprenda al diablo, porque hay gente así. Hay gente que espera que pase algo. No para salir, si me comprende, a hacer una labor, sino que al contrario, para quedarse en casa. Pero Dios conoce nuestros nombres. Dos, Dios conoce lo que nosotros hacemos. Dios conoce que estamos orando por una cosecha grande. Dios sabe que usted ha venido porque quiere escuchar la voz del Señor. Pero ¿sabe qué? Dios te trajo. Yo a alguien le informé, fue esta tarde que me lo encontré. Hermana, hoy hay culto. ¿Cómo no hay? No hay culto. Hermano, ¿y están aquí? Hermano, cambia sus planes. Pero vinieron. O sea, mire lo que, y cuántos que supieron no vinieron. Pero hermano, yo le digo, lo importante es que usted ha venido. Que usted hoy Dios lo está haciendo consciente, que lo quiere usar para una tarea, porque Dios
a sus siervos, que le quiere decir cómo Él quiere usarlo, que Él quiere revelarle su palabra, pero ¿cómo? Entonces le está diciendo que Él me está diciendo a mí, Señor, ven y búscame, ayuna, busca mi rostro, porque lo voy a mandar a una tarea, a una misión, lo voy a enviar a alguien que está clamando también y está pidiendo la verdad, porque su oración también ha llegado a mi presencia y le voy a revelar la verdad, pero lo quiero usar a usted, joven, lo quiero usar a usted, hermana, hermano, lo quiero usar a usted, a nadie más, a usted, por eso lo he traído, para decirle, ¿cómo me quiero revelar a tu vida? Lo quiero usar, pero necesito que vayas a la hora de la oración, que estés en comunión, que busques mi rostro, porque ahí es donde le voy a revelar mi voluntad, y porque hay otros que ya están orando. ¿Cuántos alaban al Señor? La palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, y aquí está el Señor, hermano, aquí está el Señor, y nos quiere decir, oye, Señor, que nos tiene para un propósito, pero que si buscamos tu rostro, tarde o temprano la cosecha viene, porque ya hay personas que Dios está preparando para que se salven. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero la preparación es por medio de la oración. La oración es el momento de comunión que tú tienes con el Señor. Y como hombre, Cornelio era piadoso. Y como hombre y como piadoso, siguió el ejemplo. Pedro siguió el ejemplo del Señor. Pero mire que Cornelio también oraba. Hay que mirar esto importante, hermano. Tenemos que orar y Dios unirá a los que están orando a un propósito. Dios unirá a los espirituales para darle victorias y contará maravillas de parte de Dios. Ahí es donde se cuentan las cosas grandes de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús oraba antes de tomar decisiones. Se apartaba para tener una más íntima comunión con el Padre. Eso lo vemos. La Biblia me habla que antes de Jesús escoger a sus discípulos, dice que oraba. Iba a orar antes de tomar decisiones. Antes de tomar decisiones hay que orar. Hermano, es la voluntad de Dios que vaya. No sé, yo voy como Dios me guíe en el camino. No, así no se toma. Hay que orar primero. Es la voluntad que vaya. Es tu voluntad. Es tu voluntad que yo haga esto, Señor. No le pregunte a Dios que si es la voluntad de evangelizar. Usted ya sabe que la voluntad de Dios es que evangelices, que hables la palabra. Ese día usted no está buscando excusa. ¿Cómo enfermarse? Tenga mucho cuidado con esas excusas que son tonterías y estupideces delante del Señor. Porque hay personas que buscan cualquier forma para evadir una responsabilidad delante del Señor. Entonces, preparación por medio. ¿Cómo Dios prepara a Pedro? ¿Cómo lo prepara? Pongan atención a esto. ¿Cómo lo prepara? Número 1. ¿Dónde estaba Pedro? En oración. 2. Azotea yo lo puse como lugar de comunión donde usted se encuentra con Dios. Donde usted sabe, busca un lugar para buscar al Señor. 3. ¿Sabe cómo lo prepara? ¿Qué tenía Pedro? Hambre. Y como tenía hambre, le mostró una visión. ¿Cuántos alaban al Señor? Mira, hay cosas que a veces usted no entiende, porque si miramos la forma que Dios prepara a Pedro para que fuera, parece que no tiene lógica. ¿Qué estaban haciendo mientras
mientras que Pedro, ¿qué estaba esperando Pedro? Comida. Yo creo que sigamos mirando ahora allí. Este posa en casa de cierto Simón, verso 6, hermano, capítulo, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamado de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el campo y se acercaban a la ciudad, ¿qué dice? Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, oiga, le estaban ya preparando algo, o sea que yo digo que algo salía aroma, le estaban preparando algo para que comiera, pero él estaba en comunión. Aquí me doy cuenta que Pedro ni imaginaba lo que Dios iba a hacer con él. Eso me dice la palabra. Él no sabía qué era. Hermano, usted ni se imagina lo que Dios va a hacer cuando usted empieza a orar. No nos imaginamos lo que Dios quiere hacer cuando vayamos al lugar clave de la oración. Oiga, hermano, usted ni se imagina. Si empieza a buscar a Dios, lo que Dios quiere hacer ni se lo imagina, pero Dios lo va a hacer. Gloria al Señor. Y mientras le preparaban algo de comer, ya unos hombres iban de camino para donde él, mas Pedro no sabía. O sea que el que primero supo o tomó la decisión, o más bien aceptó el reto de lo que Dios le dijo, fue Cornelio. Pedro ni imaginaba. Me doy cuenta que cuando Dios le dice a Cornelio que envía a estos hombres, Pedro no estaba en oración, porque mire que había un lazo de tiempo largo. Al otro día, ¿cuántas personas hoy están pidiendo por algo y usted viniendo mañana al ayuno, que Dios le guiará para darle respuesta a otro, pero no quiere utilizar a usted como instrumento útil en sus manos? Lo quiere Dios preparar a usted, siervo, sierva de Dios. Lo quiere preparar a usted, joven, porque ya hay una orden de alguien que está clamando y está pidiendo, y Dios le quiere responder, pero lo quiere utilizar a usted. ¿Cuántos alaban al Señor? Sigamos leyendo ahora aquí el verso número 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado ¿a dónde? A la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Vino la voz del Señor la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría esa visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mírenme aquí, estaba confundido.
Señor, ¿qué será esto? ¿Qué será esta visión? ¿Qué será esta visión? Mira cómo Dios hace las cosas. Los gentiles eran tomados como inmundos. Para los judíos, un gentil era lo peor, que aún creían que no había salvación para ellos. Pero para Dios, que no hace acepción de personas, ¿usted qué imagina lo que Dios va a hacer con su vecino? Lo que Dios va a hacer de pronto con los drogadictos, con aquellos que quizás un día lo atacaron. Quizás muchos están esperando que los maten, mas Dios sabe que están esperando levantar a alguien para salvarlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Quizás algunos se están muriendo en un hospital y ya muchos se mueren, pero resulta que Dios dice: no, a ese lo voy a salvar y necesito enviar a uno, prepararlo. Hay que entrar en la ayuda, hay que prepararlos para enviarlos, para que vayan por ellos, porque yo ya tengo un propósito. Y estando perplejo, estando pensando, ¿qué será esta misión? ¿Qué será esto? ¿Y qué le dijo? Ninguna cosa, jamás, ninguna cosa inmunda he comido, jamás, Señor. Los planes del Señor a veces no son como nosotros lo imaginamos. Los propósitos de Dios son eternos y escúcheme, y Él hará de la forma que conforme a su propósito para salvar a alguien. Usted no sabe cuántas veces, hermano, nos ha pasado experiencia que usted va para algún lugar y termina predicando, evangelizando, y cuando de pronto usted le habló a otro que se cae, oró, clamó, puso las manos y ese nada, hasta se voló, y fue a otro y pidiendo ayuda, usted empezó a hablarle y resulta que empieza a llorar y le dice: ¿sabe qué? Gracias Dios que me lo presentaste, gracias Dios, gracias Señor, gracias Señora, gracias porque me lo encontré, estaba necesitando algo. Ni se imagina lo que estaba pensando. Otro decía: ni se imagina lo que le estaba pidiendo a Dios, y fue Dios el que me lo trajo. Oiga, hermano, a veces creemos que nos encontramos en el lugar equivocado, y Dios quiere de pronto que tú vayas porque hay un alma que Él quiere salvar. ¿Cuántas personas, como decía aquel hombre, fueron a visitar a aquel familiar enfermo? Fueron a visitarlos, pero dice que cuando él escuchó que en un momento habían pasado por ese pasillo, les envía a decir para que lo visitaran. Fueron, oraron por él. Resulta que las otras personas necesitaban, pero él estaba pidiéndole toda la noche al Señor: haz algo, si tú existes, si tú eres real. Y Dios trajo a algunos cristianos que oraron por un familiar allí, y resulta que lo envía a llamar, y ese decía: ¿y sabe qué dijo él? Ese era el día de mi salvación. Dios me levantó de esa camilla, Dios me salvó. Yo me imagino que hasta ellos se fueron, pero no imaginaban lo que Dios ya había hecho en ese hombre. Dios lo había salvado, Dios lo había cambiado, Dios lo había transformado, porque toda la noche le había pedido a Dios: si tú existes, si tú eres real, Señor, haz algo. Y cuando escucha allí en el cuarto siguiente del pasillo que alguien oraba por un enfermo, que alguien hablaba de Dios, quizás la otra persona escuchaba, pero el que estaba más receptivo era él, y los envía a llamar, y la salvación le llegó a él, porque Dios tiene cosas grandes y propósitos. ¿Cuántas cosas quiere hacer Dios con nosotros? Y usted a veces ni se imagina, y todavía le pregunta a Dios: ¿por qué? ¿Qué es esto? Alguien se enlazó antier. Pastor, está ocupado. Necesito contarle algo. Le escribí a ella: cuéntame. Es que tuve un sueño con mi hermano. Y resulta que en el sueño yo lo vi a él, que él iba rumbo al colegio, pero resulta que la represa por donde él pasaba se desbordó, y yo le gritaba a él, pero él no me escuchaba. Y de pronto, en un momento, me di cuenta, cuando se desbordó la represa,
Y mi hermanito, decía ella, mi hermanito iba abajo y yo no lo podía ayudar. Pero el pastor tuvo otro sueño similar también con él. Yo lo veía que mi hermano iba hacia ese sector, pero de pronto venía un tren y en el carro donde él estaba, él se sentía seguro y yo lo llamaba y yo pedía por él, pero él no me escuchaba. Y estoy preocupada por mi hermano. No me he podido comunicar con él desde este momento que yo me vine. Pastor, ¿usted ha podido hablar con él? Le digo, no, hace como 8 meses, una vez que se enlazó y le envié el enlace. Estaba el día de ayer, hermano, ahí, casi para empezar el programa. Cuando entra alguien, hermano, le envié el enlace. Y cuando le dije, ¿alguna vez has entrado a la emisora? Me dijo, sí, una vez. Le dije, ¿de dónde es? Soy de México. Dios mío, se me vino el sueño que me había contado mi hermana. Y resulta que con el que le envié el enlace y con el que momento me dijo alguna vez, era el muchacho, el hermano de ella, alabado sea el nombre de Jesús. Y yo de una vez, hermano, empecé a sentir la bendición de Dios sobre mi vida. Y el Señor me dio palabras claves, precisas, y empecé a dialogar con él. Le dije, ¿cómo estás? Y empecé a interactuar con él, hermano. Porque no es fácil que en un minuto, son segundos que tengo que aprovechar. Y después me dice, no es fácil, he tratado, estoy tratando de buscar, no estoy muy bien. Y empecé, le dije, escucha esto, estamos en devocionales, muy pronto vamos a entrar. Quisiera orar por usted. Pero sí, precisamente, pastor, hacía 8 meses se me había perdido el enlace de la emisora. Oh, jamás atado. Hacía 8 meses se me había perdido el enlace. Lo busqué, pero no lo encontraba. Le envié el enlace desde la página. Le dije, ahí la puedes encontrar, pero escúchame. Y empecé a colocar y a hablarle, hermano. Y empecé a sentir la carga que mi hermana me había expresado. Y empecé a hablarle. No tengas temor, le envié Isaías, me acuerdo que fue el lema que traté, Isaías 41, 40, 30, 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas. Oh, hermano, sentía la unción de Dios, y a veces usted no valora lo que Dios está haciendo con la iglesia, porque usted tiene que tener eso en el corazón. Un clamor de ella, unos sueños. ¿Cómo hablo, pastor? Si pudiera hablar con él, por favor, quisiera tener noticia de él. Si, ¿cómo me gustaría? ¡Oh, Rasatama! Y Dios 2 días después me lo presenta para que le hable. ¿Creen que eso es casualidad? No. Por eso me inspira este tema. Por eso le digo que hay cosas que usted no se imagina. Hay cosas que Dios quiere hacer con tu vida y usted no se imagina. Usted no sabe dónde lo quiere llevar el Señor. ¿Cuál persona lo está esperando? ¡Alaba a Dios! ¡Abre tu boca! ¡Abre tu boca y adora! ¡El Señor está aquí! ¿A dónde lo querrá llevar el Señor? ¿Y usted cree que esto es algo más? Y resulta que no, que hay el clamor de muchos. Hermano, escúcheme esto, lo que te voy a decir. Ella preocupada, y que precisamente yo me enlace, y que Dios me lo caiga, que le envíe el enlace y sea él. ¡Oh, aleluya! No es casualidad. Y me dijo que fue la petición de aquel muchacho que oramos ayer, que dijo,
¿Será casualidades? En Dios no hay casualidades. Por eso a veces me da coraje con los que entran y no valoran, como si esto fuera algo más, como si fuéramos payasos transmitiendo. Nada, mi hermano. Por eso Dios está levantando un grupo que sienta la carga en su corazón, que hay almas que se están perdiendo, pero que estamos orando, iglesia, y que usted está orando, mi hermano y hermana, orando por este proyecto, y Dios hará algo. Esto no se queda aquí. Algo grande hará el Señor, porque la oración ha llegado al cielo. La oración de un pueblo ha tocado el trono de Dios. La oración de un hombre y una mujer pidiendo por su hogar y su familia. ¿Usted cree que esto es deporte? Yo le digo a las personas que en la radio, ¿usted cree que va a hablar? ¿Para qué va a hablar? ¿A lucirse? Usted no me sirve. Pero si usted tiene esto en el corazón, cada palabra que Dios le permita hablar va sazonada con sal, va con unción, y hablarás no lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. ¿Usted cree que no me doy cuenta? ¿Usted cree que uno que está comprometido está en una forma u otra, está comprometido, uno siente cómo se quebranta, cómo las lágrimas lo mueven, mientras que otra persona como si fuera el espectador? Pues déjame decirle que usted lo sirve. Hasta que no se meta en el clamor y en la búsqueda. ¿Usted cree que uno no se da cuenta? El que tiene esto en el corazón, el que se mete en esto. ¿Usted cree que Dios también no ve eso? Dios le da la experiencia linda, mi hermano, hermana, si usted está clamando, Dios lo llevará y hará la satisfacción como a mí. Yo le decía, Dios, estoy hablando con Él. Lo busqué, no, le envié el nacer al Espíritu, y era Él. Pastor, hace 8 meses estuvo buscando y no lo encontraba. ¡Oh, gloria! Lo busqué por esto, lo busqué por ahí, no lo encontraba. Desde que se fue mi hermana, que era la que colocaba el programa. Oiga, hermano, que Dios hará. Yo no sé qué Dios hará, pero Dios hará algo, mi hermano. Yo creo que Dios hará algo en esta semana. Dios seguirá orando porque hay una palabra que se está soltando. Hay un pueblo que está clamando. Tu oración también ha sido oída. Tu clamor, lo que hagas, Dios lo va a responder, iglesia. Póngase en pie, iglesia, póngase en pie. Dile, Señor, ayúdame a ser consciente cada día más. Gracias, papito Dios, gracias, Padre soberano. Gracias, Señor, porque me doy cuenta que estoy necesitando. Estoy clamando, orando. Algo vas a hacer. Dios está preparando a sus siervos. Padre, en el nombre de Jesús. Y resulta que este hombre llegan a decirle a Pedro, llegan a buscar allá a Pedro, y Pedro estaba caminando, estaba perplejo pensando en la visión. ¿Qué será esto, Señor? ¿Qué será esto, Señor? Dile, Señor, aquí está mi vida. Quiero conocerte, vamos. Yo quiero que hagamos un clamor por un momento, un clamor pequeño allí, pequeño pero grande en la presencia de Dios. Levanta tus manos y dile, Señor, haz algo. Envíame a las almas, envíame a aquellas personas, a los hermanos, envíame a aquel vecino, envíame a aquel joven, envíame. No sé, estoy perplejo, no sé todavía, pero cada orden ha sido dada. El clamor ha tocado el trono de Dios.
Señor Jesús, dile gracias, Señor. Dile gracias. Dile, Señor, hazme parte de esta bendición, hazme parte. Tú sabes que te amo. Tú sabes, Señor, que te estoy orando. Dame gracia, dame palabra. Voy a tomar la espada, voy a afilar la espada, me voy a preparar para la evangelización. Llévame, guíame para la campaña. Guárdame, llévame. Pero quiero hacer tu tarea, quiero hacer tu trabajo, quiero hacer tu labor. Trata conmigo, prepárame, 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 porque tú preparas a tus siervos y tus siervas. Dile, tú preparas, tú eres el que los prepara. No, Señor, no me voy a quedar sin hablar, voy a hablar. Escuchen o dejen de escuchar, voy a hablar. Pueden tomar asiento un momento, hermano. Hay una bendición espiritual linda, hermano. Hay algo especial, pueblo. Pueblo, no es casualidad, no, no, no. Dios nos quiere hoy hacer consciente que ya Él está haciendo algo grande. Que ya lo está haciendo. Pero que ahora Él nos prepara. Gloria al Señor. Mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor allí. Gloria a Jesús. Hay un ambiente muy lindo, hermano. Tenía hambre. Le mostró el éxtasis y le mostró esa visión y ese gran lienzo para que él comprendiera. Y aquí miramos, hermano, el verso número 19, ¿sí? Gracias. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo ¿quién? El Espíritu. He aquí, el verso 19 que es clave. Y mientras que él pensaba, pero ¿pensaba qué? En la visión. O sea, estaba pensando en las cosas espirituales. Mientras que él meditaba, como cuando dice, Señor, muéstrame. Yo creo, ¿qué es esto? ¿Qué me quieres mostrar con esto? ¿Qué me quieres decir con esto, Señor? El Espíritu del Señor. El Espíritu le dijo, qué bueno es el Señor. Aleluya. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. Y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, el que había visto la visión, el que para él era inmundo, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Gloria al Señor. Estaba convencido que iba a venir, porque lo de Dios se cumple. Y habiendo convocado a sus parientes, oye, preparó todo, hermano. En otras palabras, los mandó a llamar, pero preparó parientes. Vengan porque va a pasar algo hoy. Así se prepara usted. Así le va a decir a los demás, vamos a los cultos, que algo Dios va a hacer. Vamos a preparar, vamos a los cultos, familiar, pariente, vamos a los cultos. Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró.
Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Oh, santo. Aleluya. Qué autoridad espiritual. No somos nada. Y a veces me voy a decir, así también como nos tiran piedra, a veces nos atienden como reyes y no lo merecemos. Mire, hermano, le voy a decir algo aquí. Hay personas que se le han acercado a abuelitas. Hermano, lo tratan uno, le besan a uno la mano. Pastor, pastor. No, yo soy no, hermana, amén, tranquila. Con un respeto miran al cristiano, algunos. Somos hombres. Si somos salvos por la gracia de Dios, es por la pura misericordia de Dios. ¿Sabe, hermano? Que hay personas que uno ha llegado a lugares, no son hombres, y Dios que se derrama. Pastor, venga, Pastor Joseph, ore por mí, ponga sus manos. Aleluya. Oren ustedes, yo sé que Dios les escucha. De su gracia, hermano, de su amor y misericordia. Por eso le decía a cada uno cuando oramos, qué responsabilidad, los que estaban esta mañana en la ayuno, qué responsabilidad, mi hermano. Les he prometido orar y vamos a orar. Eso es agradable delante del Señor. Dios no te mandará por eso, hermano. Aquí dice, hermano, que se postró. Usted sabe que los judíos no se le postran a hombres. Este centurión se le postró. ¿Por qué? Porque lo quiso ver como un ángel, como un Dios. Yo no, ¿por qué le dijo Pedro? Yo soy hombre como usted. Soy hombre como usted. A veces te respetan, a veces te reciben con tanta gracia. Dios te da tantas cosas, pero ¿qué? Usted a veces ni agradece a Dios eso. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío